Ser podcast. Aquí seguimos asomados a la ventana, Isaías Lafuente, Rafa Panadero, Luz Sánchez Mellado y un servidor, escuchando una canción que le gustaba muchísimo a alguien que ya hace exactamente 6 años que nos dejó. Le gustaba esta música y le gustaba, y lo citaba muy a menudo, un poema de Kipling que se llama If, significa sí, el sí condicional, que incluye versos como estos: si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho, tergiversada por bribones para hacer una trampa para los necios, o contemplar destrozadas las cosas a las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas, si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre. Esta canción y este poema eran algunas de las cosas preferidas que compartió con nosotros durante mucho tiempo Michael Robinson, al que hoy, hace 6 años, dijimos adiós, y al que queremos recordar para profundizar un poquito más en algo que nos une a todos, que es la muerte, que un día u otro nos llegará. Y la muerte lleva asociado el duelo, el recuerdo, la memoria. Y hablando de memoria, su última intervención aquí en La Ventana fue el 9 de marzo, faltaba un mes y medio para que muriera, nadie lo sabíamos, él tampoco, supongo, en ese momento. Y joder, y estamos hablando precisamente de una enfermedad, del dichoso COVID, de la epidemia, de la pandemia, del coronavirus, y estábamos con Roberto Sánchez, con Isaías, con Aymar Bretos, y Michael desplegó esa manera de hablar y esa gracia que tenía, que lo hacen absolutamente irrepetible. Sí, yo entiendo que unos grandes problemas con esa enfermedad desconocida es que en el caso que pasa el verano o entramos en el año que viene, ese puede mutar, el coronavirus puede mutar y crear nuevas cepas, distintas cepas. Pero todos los virus mutan, ¿eh? Todos, sí. Y el de la gripe sobre todo. Y mutar ya está mutando. Ya, pero entiendo de que otras cepas de gripe están más bien conocidas. De hecho, tenemos vacunas para algunos de ellos, ¿no? Pero en este momento le tiene un poco en jaque a los científicos. El verano es la clave, Michael. Eso nos lo dicen todos los expertos. ¿Qué va a pasar cuando llegue el calor? Ay, me has decepcionado un poco, ¿eh? ¿Qué me dices? No me digas eso, Michael. Sí, con lo que yo te quiero. Cuando hablabas de las mascotas, sí. Preguntabas si tú puedes contraer la coronavirus a través del perro, del mascota, y te quedabas aliviado, pero en ningún momento mencionabas si tú puedes transferirlo al perro, ¿no? Ya, la verdad es que no lo pregunté. Entonces realmente piensas muy poco acerca del perro, ¿no? Has encontrado el ángulo negro así de este report. Gracias, Michael, por hundirme, ¿eh? Gracias a Michael por hundir a Aymar en ese momento y por tantas cosas que nos regaló. Han pasado 6 años y yo no sé si 6 años después podemos seguir hablando de duelo o de algo distinto. Lo que sí tenemos claro es que de manera estructural queremos y vamos a seguir hablando de la muerte porque es necesario hacerlo. Jesús Pozo es periodista especializado en este tema de la muerte. Además, durante muchos años ha dirigido la revista cultural Adiós. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te acuerdas de Michael, verdad? Qué gusto escucharlo. Sí. ¿Cómo hablaba? Es que mira que dominaba el lenguaje, tú, Isaías, que eres experto, pero lo hacía de una manera tan atropellada y tan graciosa y tan estrambótica. Dominó ese Span English que mantuvo hasta el final, llegó hasta un límite y ahí se quedó, porque ese era su ADN, ¿no? Yo creo que contaba que cuando estaba perdiendo el acento se volvía un tiempo a Inglaterra para recuperar el acento, inmigrante, ¿no? Hacer su marca. Yo creo que era el guiri más español y el español más guiri. Exacto. Oye, Jesús, tú que has estudiado mucho esto, ¿los duelos son distintos en cada cultura, según la tradición, según la costumbre? ¿El ritual es diferente? Totalmente. Cada duelo es distinto. Es que los duelos son individuales. Si además le añades las diferentes sociedades, las diferentes culturas, pues total, ¿no? Aquí hay un duelo según la identidad del muerto. No es lo mismo un duelo por un niño que un duelo por una persona mayor que está esperando
que va a fallecer o un duelo por una persona adulta que tiene un accidente, ¿no? También hay un duelo importantísimo y la diferencia en el duelo en el nivel socioeconómico. Ahora mismo precisamente se está emitiendo una serie en televisión que se llama Madison, que se basa precisamente en un fallecimiento y en un duelo, pero son muy ricos. Entonces pueden hacer hasta enterrar a sus familiares en un terreno propio, ¿no? Yo veo la serie y me voy al barrio de Villaverde, en Madrid, o me voy a las 500 viviendas de Almería o a otros barrios pobres de España, ¿no? Entonces, claro, te plantean muchas cosas, ¿no? Es más fácil hacer un duelo con mucha pasta y haciendo cócteles y homenajes en grandes apartamentos de Nueva York, y es igual ese duelo en un piso de 50 metros en un barrio humilde de cualquier ciudad española, ¿no? Oye, y Jesús, luego también hay un tercer duelo, una tercera parte, que es según la creencia que tenga cada familia. No es lo mismo el duelo de una familia atea que de una familia hipercatólica, por ejemplo, ¿no? Ya. Oye, escuchábamos a Michael hablando ahí, conversando sobre el coronavirus, sobre una enfermedad. La pandemia en esto del duelo nos ha marcado un antes y un después, nos ha hecho más burros, más empáticos. Por tu conocimiento, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que nos ha hecho más burros, efectivamente, más egoístas, más individualistas, más insolidarios, pero en el tema del duelo sí ha habido un cambio fundamental, que es que la gente se dio cuenta que hacía falta contar con profesionales, y por parte de la funeraria hubo un momento importante en la primera parte de la pandemia de poder acceder, que la gente pudiera acceder gratuitamente a esas atenciones a duelo, y descubrir que hay un montón de profesionales que pueden solucionarle el duelo, aunque haya gente que no lo crea, ¿no? Bueno, lo que sí que pasó, Jesús, durante la pandemia es que hubo muchos no duelos o duelos imposibles. Efectivamente. Es decir, mucha gente que no se pudo despedir de los suyos porque murió en el hospital y que incluso ni pudieron recuperar el cadáver inmediatamente, sino después de algún tiempo, porque las condiciones sociosanitarias eran las que eran, ¿no? Y eso yo creo que sí que marcó, no sé si a toda la sociedad, pero desde luego a quienes pasaron esa situación, que es una situación muy jorobada, claro que los marcó. Pues mira, vamos a preguntárselo a Patricia Gutiérrez, que es psicóloga, creadora del proyecto Familiando y además docente universitaria. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Carlas. Oye, lo primero, por volver al principio con el caso de Michael, ¿cómo es un duelo 6 años después? ¿Es medio plazo, es corto plazo o ya no es duelo? ¿O qué? Pues la clave es que ya no es duelo. Ya no es recuerdo, o ya no debería ser duelo. Eso es recuerdo, es amor, es devoción, ¿no? Aquí os estaba observando y se nota que le teníais un cariño especial, y esbozado en vuestra cara había una sonrisa, ¿no? Había un recuerdo entrañable, bonito, ¿no? Supongo que había anécdotas constantemente en vuestras cabezas, ¿no? Muchísimas. Eso ya no es duelo. Cuando hablamos de duelo, hablamos de un proceso para integrar la pérdida de la persona. Y cuando hablamos de duelo patológico es que no hay un procesamiento de la información de la pérdida. Entonces, 6 años más tarde podemos echar de menos, podemos recordar a la persona, pero en vuestras caras, como gente cercana y con un vínculo afectivo importante, lo que había era una sonrisa, por lo tanto no hay dolor. No hay conexión con la pérdida. Para mí es uno de esos personajes que si ahora abriese la puerta y apareciera, me pegaría un susto porque sé que está muerto, pero me parecería relativamente normal. Cuando has dicho 6 años, es que parece que fue ayer, es que lo estoy recordando aquí en las conversaciones. ¿no? Porque lo tenéis presente. Lo tenemos presente, sí, claro. No se fue todavía, ¿no? ¿Hay una duración estándar para el duelo? Para que sea, digamos, aceptable en términos de salud mental. Claro, dependerá de cada uno, claro, y de cada contexto. Pero Jesús ha dado con una clave muy importante. Tú dale, Jesús, cuando quieras, que tienes el micro abierto. Vale. Que cada persona procesa la pérdida de una manera. Soy enemiga, iba a decir poco amiga, pero me atrevo a escorarme un poquito más, que es que no pensar en etapas, en fases, en momentos, es muy limitante para la persona que está procesando la pérdida. Entonces, en términos generales, podemos pensar que una aproximación de unos 6-12 meses para que la persona integre la pérdida es más que normal.
pero soy muy enemiga de las fases, porque parece que si todo el mundo no hacemos lo que se espera, es que entonces no estamos procesando bien la información de la pérdida, y no es así, no es real. Cada persona tiene una manera de responder y tiene una respuesta emocional, tiene una respuesta incluso cognitiva. Aquí tiene que ver con las creencias, con las despedidas, con los rituales, ¿no? Apuntaba muy bien Isaías, oye, lo que pasó en la pandemia, lo que pasó en el COVID, es que hubo muchas familias que no se pudieron despedir, que no pudieron pasar por ese ritual de despedida, y eso sí que impide, sí que tenemos el conocimiento, sí que impide hacer un procesamiento de la información emocional que necesitamos para dejar marchar. Que dejar marchar es en lo presente, porque el familiar, la persona que ya no tiene esa presencia cotidiana en nuestra vida, sigue estando, pero es complejo y entonces necesitamos un tiempo de respuesta. Evidentemente, cada uno tiene un tiempo. Patricia. Fijaros si fue importante la pandemia también, que hubo mucha gente que tuvo que hacer el duelo por otras personas, los que estaban atendiendo a los fallecidos. Yo conocí muchos casos de gente que hizo el duelo por 25. Claro. O sea, porque tenía que atender a aquella situación, ¿no? Tengo en la mente una foto del tanatorio de Alcalá de Henares, donde había 50 féretros apilados, uno encima de otro, y los profesionales de allí eran los que ponían una rosa cada día en cada uno de los féretros para sentirse de alguna manera identificado con el familiar que no podía estar allí, ¿no? Fíjate, Patricia, decía Jesús al principio que, claro, no es lo mismo el duelo por un niño que por un adulto. Yo te pregunto, claro, diferencias o qué pautas darías cuando hablamos del duelo de un niño, que evidentemente es diferente al duelo de un adulto, y no sé, estos plazos, esta información, estas pautas para procesar esa ausencia, ¿cómo cambian en el caso de los niños? Bueno, el otro día contamos, la historia de esta mujer inglesa, que por cierto, no sabemos cómo ha terminado la historia. 56 años, auxiliar social, sana físicamente. Hace 4 años su hijo murió de atragantamiento y ha dicho que no puede soportar el dolor y ha hecho todos los pasos en Suiza para que le apliquen la eutanasia. ¿Se la han aplicado? ¿Se la han aplicado ya? Ya no está. Pues mira, pues ya no está. Ya no está. Eso sí que es un duelo patológico, sí. ¿no? Morir 4 de pena. años después. Eso es. Pero, claro, yo pregunto más bien por el duelo del niño, ¿no? Sí, bueno, era su hijo, es muy parecido. Voy a recoger lo que Rafa dice, ¿no? Lo que pone encima de la mesa. Es igual el procesamiento de la información emocional que hace un niño ante una pérdida de un familiar directo, de alguien muy significativo, abuelos, padres, madres, hermanos. No procesan igual, pero no procesan igual y tienen lo que llamamos agilidad emocional. Son capaces de adaptarse porque su mundo es tan demandante, cambia tanto, tienen que adaptarse, que los niños tienen una adaptación y una plasticidad cerebral muy importante. Por lo tanto, atribuye más el adulto de pobrecito, ¿no? Esa mirada desde la pena, desde la lástima, desde el no va a poder, hay que acompañarle, cuando en realidad los niños son muy resilientes, ¿no? Que es un valor que hay que ponerlo y tiene un peso muy importante, y son capaces de adaptarse, pero son capaces de adaptarse cuando el duelo adulto está bien gestionado, cuando se habla, no se oculta, no hay una... ¿Hablar siempre, Patricia? Hablar siempre. En cualquier caso, por hablar doloroso que sea. Sin forzar a que nuestros menores hablen. Vale. Esto es muy importante. El adulto tiene que ser un modelo de gestión emocional. Entonces, hablar de lo que supone nuestra pérdida y que estamos tristes y que podemos hacer una manifestación en llanto, en cierto aislamiento, en menos ganas, falta de apetito, incluso esta noche he dormido mal porque me he despertado a mitad de la noche y he tenido un sueño y me he acordado de la abuela, del abuelo, de papá, y ha sido muy estremecedor. Eso en el desayuno podemos hablarlo. Quiere decir que nuestro hijo le estamos invitando a que podamos hablar del adulto que ya no está, pero no le preguntamos, no hostigamos, no empujamos a que nuestro hijo o nuestra hija diga cómo se siente. O sea, que el duelo se puede educar. Sí. Y si el niño o adolescente, preadolescente, que ahora tendemos a que no vayan a los servicios religiosos, a los funerales, a los cementerios. Ahora la cosa va así, Si el niño o el preadolescente quiere ir. Si quiere, por supuesto, y además hay que invitarle a que quiera. Quiere decir, ¿forzamos? No forzamos, pero sí le invitamos, sí le explicamos qué se va a encontrar. Mira, el imaginario de un niño
es absolutamente, bueno, pues precisamente trabaja con mucha fantasía. Entonces, como no sé lo que voy a encontrarme, me da miedo. Vamos a explicar lo que es un tanatorio a un niño que nunca, o a una niña, a un preadolescente. Niño/adolescente. Eso es, que nunca ha ido, que no ha pasado por esa experiencia, y entonces en su imaginario puede ser que dices, oye, si voy, yo voy a ver a mi familiar fallecido y yo no quiero ver un muerto. Bueno, vamos a explicarle que hay salas, vamos a explicarle que hay jardines, vamos a explicarle al final en los últimos años, y ahí Jesús sabe mucho, ha cambiado mucho la estructura incluso del duelo. Por lo tanto, un menor que va a la despedida y que está con otros familiares, sabemos que en los tanatorios se llora mucho, pero también se ríe. Sí. Y es una forma de procesar la anécdota, es una forma de recordar, es una forma de unirte en el dolor, y en un momento determinado llega alguien por la sala, te abrazas y lloras de una manera desconsolada, pero a los 5 minutos te estás riendo y dices, ¿qué pasa? ¿Que hay un cambio emocional tan grande? Sí, porque el ser humano, las emociones conviven. Entonces reímos y lloramos. Dale, Jesús. Por eso decía yo antes lo de las distintas formas de entender la muerte en distintas sociedades. Estamos hablando de los niños. En España están empezando a ver ahora en los tanatorios, en la arquitectura, guarderías o espacios de juegos para que los niños puedan estar en el tanatorio y se vayan acostumbrando, ¿no?, cuando van los padres. Pero es que en Holanda, desde hace decenas de años, existen estos espacios en cualquier cementerio de Holanda, en cualquier tanatorio, ¿no?, para que puedan ir los niños a despedirse. También es verdad que en Holanda es que se tiran una semana despidiéndose del fallecido para que todo el mundo pueda ir, ¿no? No es como aquí, que en 24 horas hay que quitárselo de encima. Eso convive mal con que le hurtemos a los niños, y no tan niños, que Caperucita se la comió el lobo. Tenemos esa dualidad, ¿no? Sí. Hiperprotección por una parte y, bueno, invitación por otra. No, pero esto sí que es interesante, ¿no? Cuando tenemos que explicarle al niño en su fantasía lo que ha sucedido, hay que nutrir aún más esa fantasía diciendo, no, la abuelita se ha ido al cielo, o la abuelita está... Ahí soy radical, perdóname que te he cortado. No, ni acabar. No, es que me parece interesante porque suele ser una tendencia natural, ¿no? Que es una estrella. Que te inventes una fábula para que el niño digiera eso cuando esa no es la realidad, ¿no? Esa no es la realidad, y además aquí tenemos grandes apoyos pedagógicos. Tenemos cuentos, muchísimos cuentos de despedida, donde dar soporte visual al niño, entender que ese familiar que ha fallecido, que ya no va a estar, que cuando vayamos a casa del abuelo o la abuela va a estar uno de los dos, pero la otra persona no, y que ya no está. Los niños, si tú les permites, hacen preguntas. Si la familia genera un proceso de duelo muy hermético, muy evitativo, que no conecta con las emociones, los niños no preguntan, no se atreven, y entonces, claro, tirar de la fantasía, ¿no?, de la estrella, como bien decías, o de generar una alternativa, no estamos procesando la información, la persona ya no está y nos tenemos que despedir. Podemos invitar a que hacer un álbum de fotos, hay muchos rituales de despedida, un álbum de fotos, una carta, un anecdotario. A mí me gusta mucho trabajar con un anecdotario para despedir a la persona. Oye, qué cosas nos hacían gracia y cómo era el legado de los valores, qué hemos aprendido de esa persona que nos ha dejado. Vosotros, en vuestra sonrisa esbozada al principio, seguramente teníais qué nos ha dejado, ¿no? ¿Qué legado nos ha dejado la persona que ya no está? Pues os ha dejado no solamente anécdotas, sino una mirada hacia la vida, una mirada hacia la muerte, una mirada hacia lo humano, sus valores. Por lo tanto, pongamos foco ahí. Y a los niños, a los menores, a los adolescentes, tenemos que hablarle con mucha claridad. Que sean pequeños no quiere decir que sean tontos. Yo creo que Michael es que le quitaba solemnidad de una manera muy seria a casi todo, ¿no? Todo. Yo siempre recordarle la anécdota que me contó, típico delantero, que no le pitan la falta y entonces se mete con el árbitro y, árbitro, ¿no has visto esto y tal? Y el árbitro le dice, hombre, Pelé, buenas tardes. Y le dejó planchado, le dejó en su sitio diciendo, vosotros también
falléis muchos goles y no os estamos aquí dando la murga, ¿no? Tampoco estuvo mal el día que contó cuando le ficharon de los Osasuna, buscar Osasuna en el mapa de España y no lo encontraba. Y dice, ¿dónde coño está Osasuna? Dice que no aparece. Y una duda, lo del tanatorio no es obligado, ¿no? No ya sé que no es obligado, pero no pasa nada si nos saltamos ese trámite, ¿no? Porque a veces que el desfile de amigos, de familiares que te abrazan, que te dan el pésame con la mejor intención, que te decimos las 4 frases hechas, que tal, no sé qué. A veces se puede hacer un poco, no solo doloroso, sino sí, duro, esa sería la palabra. Sé que... Aunque hay que conservar el ritual y todo, pero... Claro, sé que en psicología la trampa de esto es que no hay ni grandes verdades ni grandes, ¿no? No todo es categórico. Entonces, aquí entra el depende, que sé que desconcierta mucho y que genera mucha incertidumbre, pero depende de la persona. Claro. Del carácter, de los rasgos, de la personalidad, de la intimidad, incluso de cómo quiere procesar la información, porque una persona más introvertida, con menos habilidades comunicativas, se puede sentir desbordada. Entonces... Jesús, que te oigo resoplar, ¿qué pasa? No. Se puede saltar el tanatorio perfectamente, claro, y el cementerio. Hay 1000 maneras ya de celebrar el duelo y de celebrar el enterramiento, ¿no? O la incineración o lo que sea, ¿no? Ahora estaba pensando, Jesús, se me ha ido la imaginación también, que quizás habría que pensar también en una arquitectura de nuestras casas donde vivimos preparadas para la muerte, porque yo estoy pensando ahora que hay casas donde un ataúd no podría girar y hay escaleras por las que un ataúd no podría bajar, lo digo absolutamente en serio, ¿no? No, ha habido muchos problemas y el ascensor que no es suficientemente grande para el féretro y hay que subirlo y bajarlo a pulso, ¿no? Sí, eso tampoco es que lo que intentamos es evitar hablar de la muerte permanentemente. Claro, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que combatir. Fíjate, y lo vamos a hacer, ¿eh? Ya lo hacemos de vez en cuando, pero lo vamos a hacer de manera más estructural. Di, Jesús. Di. No, cuando estaba ya hablando del temazo que habéis tocado antes de las migraciones, que yo estoy disfrutando escuchando esto, había un tema de duelo de migrantes que es muy curioso. Mucha gente se pregunta, ¿habéis visto esas fotos antiguas del siglo XIX y de principios del XX? Que se fotografiaba la gente con sus muertos, sobre todo hay muchas en Galicia, en Andalucía. Pues eso era para enviárselo a los que se habían ido, que habían emigrado, para decirles que había muerto el abuelo, que había muerto el padre o la madre. Y esa era la única posibilidad de decírselo convenientemente y que tuvieran un recuerdo. Pues al hilo de esto, y creo que es importante porque es poco conocido, pero en el duelo perinatal, ahora, de un tiempo a esta parte, sabemos que es importante la despedida del bebé. ¡Ostras! Sí, y se fotografía. Y es un recuerdo físico que se tiene, que se procesa. Estoy viendo yo no si puedo los soportar oyentes... eso. Sí. No puedo, lo sé, lo he visto incluso pues bebés fallecidos en las 24 horas después del parto, incluso llegados a término y no viables, etcétera, y me parece absolutamente insoportable, pero bueno, cuando las madres y los padres lo solicitan y obtienen consuelo, debe ser que es un tema interesante que merecería un debate muy importante, ¿no? De hecho ya se están celebrando muchos homenajes en muchos cementerios y se están poniendo en plazas de pueblos de España árboles o esculturas para homenajear y recordar a los bebés, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos que seguir hablando de esto. Jesús, Patricia, no os marchéis todavía, que hemos acabado de esto, pero seguiremos con otra cosa. Y un día podemos hablar de los funerales con música o sin música. En Cataluña, una de las canciones que desde hace años... El otro día, Gerard Quintana, el cantante de Sopa de Cabra, nos hablaba de Camins, que es una de las 10 canciones más colocadas en los funerales en Cataluña. Hay otra de Lluís Llach, que utilizó también Guardiola cuando se marchó del Barça, que digamos es otro contexto, que es una canción preciosa y que sirve para subrayar un adiós de la mejor manera posible. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.